Les saluda el diácono Oscar Lopera este domingo 25 del tiempo ordinario, 20 de septiembre de 2020. Recuerden que aunque ya se ha dado la apertura en todas las actividades hacia más o menos entre un 90 y un 95%, es poco ya lo que queda por darle luz verde para que realicen sus actividades. Es cuando más necesitamos cuidarnos. O sea, en este momento es cuando la responsabilidad personal va a ser la que va a marcar el éxito de toda esta realidad que estamos viviendo. Utilizar el tapabocas permanentemente, lavarse las manos cada 2 o 3 horas, mantener a la mano gel antibacterial, alcohol, en fin, uno de estos productos que sirva para higienizar las manos. Al regresar a casa, después de una jornada laboral o de diligencias personales, en el que vamos a tener contacto con diferentes personas, es importantísimo la desinfección al entrar al hogar, porque podemos traer de fuera el virus y enfermar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, en fin. Y entonces ahí vendría un calvario, un vía crucis. Es una realidad. Muchos han querido estar muy escépticos, pero cuando los ha tocado ya en su fibra, entonces han tenido que inclinar la cabeza y decir, esto sí es verdad. Yo vuelvo y repito lo que he dicho en varias oportunidades. No pensemos tanto en los enfermos, en la pandemia, en la cuarentena, en el encierro. No pensemos en eso. Es el momento para pensar y abrir el corazón a lo que Dios nos está pidiendo. Yo tengo la plena convicción de que Dios nos está pidiendo es una conversión, un cambio de vida. Estamos en muchos momentos muy embolatados y Dios quiere tenernos cerca a Él. Yo creo que es el momento para interiorizar la palabra de cada día, revisar nuestra vida, preguntarnos si estoy viviendo el proyecto de Dios o qué hay en mi vida que tengo que solucionar para vivir plenamente el proyecto de Dios, la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este domingo, día del Señor, para que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón a la escucha de esa palabra, de lo que nos va a hablar Jesús en el Evangelio. Pidámosle perdón a Dios Padre por tantas faltas, porque le hemos faltado a nuestros hermanos. También en muchos momentos nos hemos faltado a sí mismo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos, pues, con un corazón contrito y humilde a ese Padre bueno que siempre está dispuesto a perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Hoy, domingo, día del Señor, vamos a escuchar del libro de Isaías en el capítulo 55, versículos 6 al 9. Al Salmo 144 vamos a responder, cerca está el Señor de los que lo invocan.
Y la segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 20 al 27. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 144 respondemos, cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré, Dios mío, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Grande es el Señor y merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, «Llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete, quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buscad al Señor mientras se deja encontrar. Así de golpe empieza el oráculo de Isaías. Quizás resulte sorprendente que invite al pueblo de Dios a buscar a Dios como si se hubiera alejado de él, como si Dios estuviera ausente. Pero es que las duras circunstancias en que el profeta hace esta llamada quiere hacerles ver que su imagen de Dios, los rasgos que le atribuyen, las expectativas que de él tienen,
ni son las más convenientes para salir adelante de su difícil situación en el destierro, ni responden al auténtico rostro de Dios. Por eso su llamada supone una conversión, un cambio de mentalidad, para abrirse al Dios que les quiere acompañar en una renovadora experiencia del éxodo, de vuelta a su tierra. Los caminos de Dios no son los caminos de su pueblo, van por distinta autopista. Me parece oportuno recordar aquí lo que decía San Agustín. Aquel a quien hay que encontrar está oculto, para que lo busquemos, y es inmenso, para que, después de hallarlo, lo sigamos buscando. Nunca podemos decir que ya hemos encontrado a Dios, que ya le conocemos, que ya sabemos definitivamente su voluntad. Como tampoco podemos decir que ya tenemos conseguido el amor de alguien, menos si ese alguien es Dios. Porque el amor no es una cosa que se encarga, se compra o se consigue, se tiene, se posee, se controla, sino algo que hay que sembrar, trabajar y cuidar cada día como una viña, al comenzar el día, a media mañana, a media tarde y al anochecer. ¿Cómo puede ser engañoso pensar que ya hemos encontrado el sentido de nuestra vida? Porque la vida es algo cambiable e incontrolable, impredecible, sorprendente, que pide a cada momento que vayamos reorientando, corrigiendo, adaptando, interpretando, discerniendo lo que ella nos va trayendo. El sentido de la vida es algo dinámico, en continuo movimiento, como la vida misma. Ni conviene dar por hecho de que yo me conozco muy bien y ya no es necesario andar mirándome por dentro, escucharme, sentirme. Hace más de 25 siglos, Tales de Mileto afirmaba que la cosa más difícil del mundo es conocerse a sí mismo. En el templo de Delfos podía leerse aquella famosa inscripción socrática: conócete a ti mismo. Hasta el último día de tu vida, hasta el último momento, no podrás decir me conozco, sé quién soy. Por tanto, en tantos aspectos de la vida y en todas nuestras relaciones personales hay que estar siempre buscando, renovando, adaptando. Isaías lanzó su reto al pueblo de Dios, al de entonces y al de ahora: buscad al Señor. No asegura que lo encontremos, pero hay que buscarlo, porque se deja encontrar. ¿Tú le buscas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y sobre todo, ¿con quién? Hay quien busca a Dios en la naturaleza, ante el mar inmenso, en una elevada montaña, en los prados de su pueblo. Hay quien le busca en las técnicas de meditación y relajación de todo tipo, practicando el silencio y la contemplación. Hay quien le busca en algunos lugares especiales, en una ermita, en una determinada capilla, la inmensidad de la catedral, un cierto santuario, un rincón lleno de recuerdos. Hay quien le busca en la belleza y la estética de la música, la danza, la arquitectura, el arte en general. Hay quien le busca en los ritos y ceremonias especiales, donde se cuidan los gestos, los inciensos, el órgano, el coro, la solemnidad. Hay quien le busca en los libros de teología, meditación o devocionales. También la ciencia ha sido un camino de búsqueda para algunos, pero ninguno de ellos garantiza la experiencia de Dios, el encuentro con el auténtico rostro de Dios. Además, para el cristiano es muy relevante buscar con otros, buscad. No simplemente busca, es un rasgo seguro del rostro de Dios, su opción y su progresiva revelación por medio de un pueblo, de una comunidad, de una iglesia. La fe cristiana es comunitaria. Nos llega por medio de otros, madura con otros, se mantiene viva, compartida con otros. Y también nos ayuda a purificar nuestras obsesiones, limitaciones y bloqueos en esa búsqueda. Por otra parte, San Agustín, por propia experiencia, afirma que aún encontrando, no se termina la búsqueda. Porque nosotros cambiamos, porque la vida cambia, porque la sociedad cambia. Es el Dios que se esconde para que lo sigamos buscando. Es el Dios que no nos quiere acomodados.
es el Dios siempre nuevo y sorprendente, distinto al de ayer, porque nuestro hoy y lo que yo soy hoy no es como ayer, se oculta para que lo busquemos. La tarea del hombre es buscar, y buscar siempre. Cuando dejamos de buscar, empezamos a morir. Pero si los caminos de Dios no son nuestros caminos, puede ocurrir que por donde caminamos, pretendiendo encontrarlo, no es el mismo camino porque por el que anda Dios. Hay estilos de vida, actitudes, costumbres, ideas, ideologías que bloquean, impiden el encuentro con Dios. El individualismo, el egoísmo, la falta de compromiso por construir un mundo más justo, menos contaminado, más fraterno, la superficialidad, la falta de silencio, el no saber valorar y agradecer. Al Dios de Jesús se le encuentra entre los débiles, los pobres, los necesitados, los marginados, y no en lugares o grupos cómodos, seguros, protegidos, a la defensiva. Lo diremos mejor con las mismas palabras de San Pablo. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. El contexto de esta frase importa para comprender su significado. Pablo se encuentra en la cárcel, cansado, le empiezan a pesar los caños y su cuerpo. Le pide ya dejar la tarea apostólica y prepararse para el encuentro definitivo con el Señor. Es lo que más le apetece, aunque depende en buena medida del juez que lo libere o lo condene. Pues bien, en este contexto no elige lo que le pide el cuerpo, sino que Cristo sea glorificado, pase lo que pase. El dilema entre su propio bienestar y el servicio a las comunidades cristianas, a las que tiene que seguir educando y acompañando, se resuelve por lo segundo, quedarse con ellos y seguir. Para mí, mi vivir es Cristo. Podríamos traducirlo también: para mi vivir es entregarme a vosotros como hizo Cristo. Ya se nota que conocía bien a su Señor, y una vida digna del Evangelio de Cristo es aquella en que nos convertimos en buena noticia, en Evangelio, en nuestra entrega diaria hasta el final. La parábola del Evangelio nos aporta algunas luces importantes para conocer y experimentar al Dios que buscamos. Primero, que es más bien el propio Dios quien sale a buscarnos. Quiere contar con nosotros, me busca Él, y es Él quien decide a qué hora me llama. Segundo, nos invita a trabajar a su viña, al mundo, en el reino. Esta viña tiene que ser importante para cada uno de nosotros. Para aquellos trabajadores de las primeras horas, la viña no importaba nada, les importaba lo suyo. Y se sentían con más derechos que los demás. Tercero, conviene ser conscientes de quien nos llama y procurar sintonizar y vibrar con Él, con su sorprendente rostro, con su preocupación de que nadie le falte lo necesario, aunque haya trabajado poco. Trabajar para quien nos ha invitado a su viña significa dejarse transformar por Él, parecerse a Él. Siempre me ha estremecido esta acción de Claret. Guárdame, no sea que anunciando a otros el Evangelio, quede yo excluido del reino. En otra de sus parábolas, Jesús afirma que los trabajadores acabaron expulsados de su viña. Cuando olvidamos todo esto, estamos presentando un falso rostro de Dios y se hará especialmente urgente salir a buscarlo. Busquemos juntos, contamos con la ayuda del Espíritu de Dios. Dejemos que Dios nos busque y vayamos a su viña. Recuerde que está muy clara la reflexión. A Dios lo encontramos vivo, realmente presente, en los enfermos, en los desahuciados, en los que no cuentan para la sociedad, en los que no tienen nada, en los que lo único que tienen es su fe en Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, feliz semana en el Señor, la Virgen los acompañe.